Mi esposo me engañó con mi mamá, así que los destruí a los dos. Capítulo 1. Vi algo en el espejo, y supe que todo había cambiado. Esa noche, vi a mi esposo salir del baño, y detrás de él, vi a mi mamá, ajustándose la ropa como si nadie la estuviera viendo. No sé cómo empezar esta historia, pero esto es lo que me pasó. Esta es mi historia, y créeme, nunca imaginé que algo así me podría pasar a mí. Así que aquí la dejo, tal cual. Esa noche invitamos a mi mamá a cenar. Javier, mi esposo, y yo queríamos que todo fuera normal. Teníamos que aparentar que todo estaba bien, porque la verdad las cosas con mi mamá estaban tensas desde hacía tiempo. La cena comenzó tranquila, pero había una tensión rara en el aire. Javier estaba más callado de lo habitual, y mamá tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, como si estuviera escondiendo algo. Cuando Javier se levantó para ir al baño, mamá dijo que iba a buscar su suéter en la sala. Algo en eso me hizo quedarme en el pasillo, cerca del espejo grande que está justo en la entrada. No sé por qué, pero sentí que debía quedarme ahí. Entonces, vi la puerta del baño abrirse y a Javier salir, pero no venía solo. Detrás de él estaba mi mamá. Se ajustaba la blusa nerviosamente, como si estuviera haciendo algo que no debería. Se miraron con una complicidad que me heló la sangre. No era la complicidad normal entre madre e hijo, era otra cosa. Algo prohibido. Algo que me rompió el alma. Por un momento, sentí que me faltaba el aire. ¿Estaba soñando? ¿O realmente estaba pasando eso? Intenté calmarme, respirar profundo, pero mi cuerpo temblaba. Vi cómo se separaron rápido y Javier lanzó una mirada hacia la puerta, asegurándose que nadie los viera. Mi mamá fingía normalidad, pero sus manos temblaban. Todo pasó en segundos, pero esos segundos me destruyeron. Cuando cerraron la puerta del baño, supe que mi vida había cambiado para siempre. Que había visto algo que jamás podría ignorar. Sentí que quería salir corriendo, desaparecer, pero sabía que tenía que enfrentar lo que estaba pasando. Sin imaginar que lo que descubriría sería mucho peor de lo que podía imaginar. Capítulo 2. Mi mente no quería creerlo, pero el reflejo no mentía. No podía dejar de pensar en esa imagen. Me levanté una y otra vez esa noche, caminando de un lado a otro del departamento, preguntándome si realmente estaba loca o si lo que había visto en el espejo era cierto. No hay peor tortura que esa duda constante, la incertidumbre de enfrentar la verdad más terrible, o vivir en la ignorancia y la mentira. Cada vez que cerraba los ojos, aparecían ellos, Javier y mi mamá, saliendo del baño, mirándose con esa complicidad que jamás había visto en mi vida. Al amanecer, el sol entraba tímido por la ventana y yo aún no había dormido. Mi cuerpo estaba agotado, pero mi mente no descansaba. Sabía que no podía seguir en la oscuridad, tenía que confirmar lo que había visto. ¿Pero cómo? ¿Cómo preguntar sin que sospecharan que ya sabía? ¿Cómo enfrentar a las personas que más amaba y que ahora me estaban traicionando de la peor forma posible? Decidí que el primer paso era revisar el teléfono de Javier. No me sentía orgullosa, pero necesitaba pruebas que fueran irrefutables. En cuanto él se fue a trabajar, agarré su celular con manos temblorosas y empecé a buscar. Mensajes, llamadas, fotos, y ahí estaban, en una carpeta oculta, mensajes entre Javier y mi mamá que confirmaban todo. No eran solo palabras inocentes. Eran planes para verse a escondidas, bromas que solo ellos entendían, mensajes cariñosos que me rompían el alma en 1000 pedazos. Leí y releí esos mensajes, sintiendo cómo mi corazón se iba haciendo pedazos, como cada palabra era una puñalada más profunda. Sentí rabia, tristeza, odio y una mezcla extraña de confusión que no sabía cómo manejar. Pero había algo más, sabía que debía actuar rápido, porque si ellos descubrían que yo sabía, las cosas podrían volverse peligrosas. Al día siguiente, traté de actuar normal, como si nada pasara. Javier me saludó con esa sonrisa falsa, y mamá también estaba ahí, actuando como si todo fuera perfecto. Pero yo sentía que podía ver detrás de esas sonrisas, el miedo y la culpa escondidos.
Decidí guardar el teléfono con cuidado y empezar a planear qué hacer. Una noche, cuando Javier no estaba, escuché mi nombre susurrado desde la habitación de mamá, y lo que escuché me hizo temblar de miedo. Capítulo 3. Mensajes que queman el alma. Después de aquella noche que no pude dormir, lo primero que hice al despertar fue agarrar el teléfono de Javier. Mi mano temblaba, no solo por miedo, sino porque sabía que al abrir esos mensajes iba a descubrir cosas que jamás imaginé. Me senté en la sala, con el celular en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a explotar. Empecé a buscar en su aplicación de mensajes los chats más recientes, los que podrían tener pistas. Y ahí estaban. No eran solo palabras casuales, eran planes, palabras dulces y secretos que me cortaban el alma como cuchillos. Cuando nos vemos, decía un mensaje de mamá. Esta noche, cuando todo esté oscuro. Nadie nos va a descubrir, respondió Javier. Seguí leyendo y el dolor se fue haciendo más intenso. Leían poemas, se enviaban fotos, hablaban de momentos juntos que yo desconocía. Cada mensaje era una traición que quemaba por dentro. Pensé que me iba a desmayar. Sentí ganas de llorar, de gritar, de romper todo a mi alrededor. Pero también sentí una rabia fría, un fuego que me decía que no podía quedarme callada, que tenía que hacer algo. Guardé capturas de pantalla y grabé las conversaciones. No podía permitir que se borraran, porque sabía que esto iba a ser la evidencia que necesitaba para enfrentar la verdad. Pero mientras yo recopilaba pruebas, ellos empezaron a sospechar. Una noche, Javier me habló con una voz fría, casi un susurro. Sé que sabes algo, y no vas a salir bien de esto. Su tono me heló la sangre. Capítulo 6. Jugando con fuego. Después de la amenaza de Javier, sabía que no podía detenerme. No había vuelta atrás. Tenía que jugar con cuidado, pero sin miedo. Decidí usar todo lo que había descubierto para manipularlos. Empecé a enviar mensajes anónimos a Javier y a mi mamá, haciéndoles creer que alguien más sabía todo, que alguien nos estaba observando y que pronto todo saldría a la luz. Era un juego peligroso, porque cualquier error podía costarme caro, pero la necesidad de justicia me daba fuerza. Cada día veía cómo la tensión crecía entre ellos. Las miradas se volvían más nerviosas, los susurros más constantes y las reuniones secretas más frecuentes. Sabía que estaban intentando armar un plan para descubrir quién los estaba amenazando, pero hasta ahora no tenían ni idea de que era yo. Sin embargo, la paranoia que había sembrado comenzó a jugar en su contra. Una tarde, mientras revisaba mis mensajes, encontré uno de mi mamá que no debería haber visto, un mensaje de voz donde hablaba sobre cómo manejar la situación conmigo, con una arrogancia y desprecio que me hizo hervir la sangre. La grabación era clara, y su voz sonaba fría y calculadora, como si yo fuera un simple obstáculo en su camino. Decidí que había llegado el momento de dar un golpe fuerte. Pero no esperaba que Javier reaccionara de manera violenta. Esa misma noche, Javier apareció en mi casa sin avisar. Su mirada era oscura y su voz cargada de amenazas. Si sigues con esto, te arrepentirás. No sabes con quién te estás metiendo. Sentí miedo real, pero también una determinación aún mayor. Sabía que si no frenaba esta locura ahora, perdería todo lo que aún tenía. En los días siguientes, todo se volvió aún más complicado, porque Javier empezó a actuar como si supiera algo que yo no. Capítulo 7. El error fatal. Los días después de la amenaza de Javier fueron una mezcla de tensión constante y vigilancia extrema. Sabía que cualquier paso en falso podía ser el último. Pero fue mi mamá quien cometió el error que lo cambió todo. Una tarde, mientras revisaba su teléfono por casualidad, encontré un mensaje de voz que había enviado a Javier sin darse cuenta de que lo había dejado abierto. Su voz sonaba confiada, arrogante, hablando de cómo manejar la situación conmigo y qué hacer para que no pueda probar nada. Escuché ese mensaje una y otra vez, intentando asimilar lo que oía. La frialdad con la que hablaba me hizo entender que no solo me habían traicionado, sino que estaban conspirando para destruirme completamente. Esa grabación fue la prueba definitiva que necesitaba.
Sabía que con eso podría destruirlos públicamente. Pero no fue fácil llegar hasta ahí. Javier empezó a comportarse extraño, mirando cada movimiento mío con desconfianza, preguntando a mis amigos, intentando descubrir quién me apoyaba. Una noche, me enfrentó de nuevo con esa mirada oscura y su voz baja y amenazante. Si crees que vas a salir bien de esto, estás muy equivocada. Sentí que estaba a punto de estallar, pero en vez de mostrar miedo, decidí usar esa amenaza como combustible para mi venganza. Al día siguiente, empecé a preparar un video con todas las pruebas que había reunido, incluyendo ese mensaje de voz. Quería que el mundo supiera la verdad, que ellos pagaran por todo el daño que me hicieron. Pero ellos no iban a quedarse quietos. Poco después, algo inesperado sucedió que cambió por completo las reglas del juego. Capítulo 8. La traición de quien menos esperaba. Justo cuando pensaba que tenía todo bajo control, la verdad me golpeó en la cara con una fuerza brutal. Una tarde, Ana, la amiga que me había estado ayudando, apareció en mi casa con una expresión que nunca había visto antes, miedo y culpa mezclados. Tengo que decirte algo, comenzó, con la voz temblorosa. No soy quien crees. Resultó que Ana llevaba tiempo engañándome, que había estado hablando con Javier y mi mamá a sus espaldas, pasando información y ayudándolos a anticipar mis movimientos. Sentí que el mundo se me caía encima. La persona en quien más confiaba, la única que creía que podía ayudarme, me había traicionado. No podía creerlo. ¿Cómo alguien podía ser tan cruel? ¿Cómo pudo jugar con mi dolor así? Pero no tenía tiempo para lamentarme. Esa traición me enseñó que estaba sola en esta batalla, que no podía confiar en nadie. Con la furia creciendo dentro de mí, decidí que era momento de subir la apuesta. Ya no era solo una cuestión de vengarme de Javier y mi mamá, sino de protegerme y salir victoriosa, sin importar el costo. Empecé a planear un movimiento maestro, una jugada que nadie esperaría, para exponerlos de la forma más pública y definitiva posible. Pero justo cuando iba a lanzar mi plan, recibí una llamada que cambió todo. Javier estaba desaparecido. Capítulo 9. La desaparición que desató el caos. La llamada llegó justo cuando estaba a punto de poner en marcha mi plan maestro. Un amigo me informó que Javier había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, ni con quién, ni qué había pasado. El impacto fue inmediato. Mi mente se llenó de preguntas sin respuestas. ¿Había huido? ¿Lo habían secuestrado? ¿O tal vez él mismo estaba preparando algo peor? Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. Por un lado, sabía que esta desaparición complicaba las cosas. Por otro, me daba una oportunidad inesperada para tomar el control absoluto. Las redes sociales explotaron con rumores, teorías y conjeturas. Algunos decían que Javier había huido por miedo a las consecuencias, otros aseguraban que mi mamá sabía más de lo que decía. Empecé a investigar frenéticamente, buscando cualquier pista que me acercara a la verdad. Contacté a conocidos, seguí movimientos sospechosos, y poco a poco empecé a armar un mapa de lo que había ocurrido. Pero lo más inquietante fue descubrir que alguien estaba intentando manipular la situación para culparme a mí de su desaparición. Había mensajes anónimos, llamadas amenazantes y una campaña silenciosa para ponerme contra la pared. En medio de ese caos, tuve que mantener la calma y no perder de vista mi objetivo. Sabía que Javier había desaparecido, pero también sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Una pista crucial apareció, un video que Javier había grabado justo antes de desaparecer y en él una advertencia que me heló la sangre. Capítulo 10. La advertencia oculta. Recibí el video justo cuando más lo necesitaba. Era Javier, con el rostro pálido y serio, hablando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, significa que algo salió mal, dijo con voz tensa. Hay cosas que nunca deberían salir a la luz y personas que harían cualquier cosa para evitarlo. Si quieres sobrevivir, ten cuidado con en quien confías y prepárate para lo peor. Su mensaje fue como un golpe directo al estómago. Sabía que estaba en peligro, pero también que tenía que seguir adelante, sin importar qué. Empecé a analizar el video,
buscando pistas, detalles ocultos. Noté una luz intermitente en el fondo, un símbolo que no había visto antes y una fecha escrita en una libreta que sostenía apenas visible. Con esa información, empecé a investigar más profundo, tratando de conectar los puntos. Pero mientras avanzaba, la presión aumentaba. Mi mamá y los pocos aliados que aún tenía parecían cada vez más desesperados, actuando con nerviosismo y miedo. Por primera vez, entendí que no solo era una cuestión de venganza personal, sino que había algo mucho más grande detrás de todo esto. Decidí seguir la pista de esa fecha, y lo que encontré me dejó sin palabras, una reunión secreta donde se decidía mi destino. Capítulo 11. La reunión secreta. La fecha que apareció en el video me llevó a investigar un lugar que parecía común pero que, en realidad, escondía mucho más. Era una vieja casona en las afueras de la ciudad, un sitio que nadie habría asociado con algo importante. Llegué una noche, camuflada entre las sombras, observando cómo personas que conocía bien iban llegando poco a poco. Entre ellos, reconocí a mi mamá y a algunas figuras que nunca imaginé ver juntas. El ambiente estaba cargado de tensión, las conversaciones en susurros y el miedo palpable. Escuché fragmentos de palabras: control, deshacerse de ella, riesgo. Sentí que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. Esta reunión no era solo para planear cómo ocultar sus secretos, sino para decidir cómo acabar conmigo. Mientras escuchaba, tomé fotos y grabé audios, sabiendo que esta evidencia podría ser la clave para desenmascararlos. Pero en ese momento, alguien me descubrió. Sentí una mano agarrando mi brazo, y una voz baja pero firme que decía: ¿qué haces aquí? Era uno de los cómplices, y su mirada no tenía piedad. En ese instante, mi teléfono vibró con un mensaje que me dejó helada: sabemos lo que hiciste. Capítulo 12. Atrapada en la oscuridad. Sentí que el aire se me escapaba cuando esa mano me sujetó con fuerza. El hombre que me había descubierto tenía una mirada fría, calculadora, como si estuviera evaluando qué hacer conmigo en ese momento. ¿Quién eres?, me preguntó, con voz baja pero amenazante. No podía permitir que me reconociera, así que improvisé rápido. Solo pasaba por aquí, me perdí. No pareció convencerlo, pero antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Miré la pantalla: sabemos lo que hiciste. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi vida estaba en peligro real, que ellos estaban más organizados y vigilantes de lo que pensaba. Intenté soltarme, pero el hombre me llevó al interior de la casa. Allí, me encerraron en una habitación oscura, sin ventanas, sin forma de comunicarme con el mundo. Las horas pasaban lentas, cada minuto era una eternidad. Escuchaba pasos, voces distantes, y el miedo se iba apoderando de mí. Pero aunque atrapada, no estaba derrotada. Recordé todo lo que había pasado, todo el dolor y la traición, y juré que saldría de ahí, cueste lo que cueste. Mientras buscaba una forma de escapar, sentí que la venganza estaba más cerca que nunca. De repente, escuché la puerta abrirse y una voz familiar pronunció mi nombre. Capítulo 13. El rescate inesperado. La puerta se abrió lentamente, dejando pasar un hilo de luz que iluminó la oscuridad de la habitación. Sentí un nudo en la garganta al escuchar esa voz familiar, una voz que no esperaba oír en ese lugar y momento. No temas, estoy aquí para sacarte de aquí, dijo con urgencia, mientras me extendía la mano. Era Carlos, un amigo de confianza que había estado siguiéndome desde hace semanas, preocupado por mi seguridad. Nunca imaginé que él se arriesgaría tanto para ayudarme, pero en ese instante sentí que no estaba sola. Con rapidez y cuidado, Carlos me ayudó a salir de la habitación sin alertar a los demás. Cada paso fuera de esa casa era una batalla contra el miedo y la incertidumbre, pero también una victoria silenciosa. Mientras escapábamos, me contó que él también había estado investigando a Javier y a mi mamá y que tenía pruebas que podían destruirlos. Su apoyo fue un impulso vital para seguir adelante. Ya no tenía que enfrentar esta guerra sola. Pero sabíamos que la batalla más dura estaba por venir.
Justo cuando creíamos tener una oportunidad, recibimos una llamada que cambió todo. Javier había regresado, y no estaba solo. Capítulo 14. El regreso inesperado. El nombre de Javier resonó en mi mente como un golpe seco. Había vuelto, y no venía solo. Eso significaba que la amenaza era mucho más grande de lo que imaginaba. Carlos y yo nos miramos, sabiendo que el peligro ya estaba a la puerta. Teníamos que actuar rápido, pero también con inteligencia. Empezamos a planear una estrategia para protegernos y exponerlos de una vez por todas. Las pruebas que habíamos reunido eran suficientes, pero necesitábamos un momento y lugar perfectos para hacerlas públicas. Mientras tanto, Javier y su grupo comenzaron a moverse en las sombras, intentando intimidarnos y sabotear nuestros planes. Recibíamos mensajes anónimos, seguimientos y hasta intentos de hackeo en nuestras cuentas. Era una guerra total, sin reglas. Pero a pesar del miedo y la presión, sentí que estaba más cerca que nunca de la justicia que buscaba. Cada paso nos acercaba a la verdad, y aunque el camino era oscuro, no iba a dar marcha atrás. El día de la revelación llegó, pero justo cuando íbamos a mostrar todo, sucedió algo que nadie esperaba, un giro que cambiaría todo. Capítulo 15. La verdad al descubierto. Llegó el día que había estado esperando durante meses. Carlos y yo estábamos listos para revelar todas las pruebas, para sacar a la luz la traición y la mentira que habían destruido mi vida. Elegimos un lugar público, donde no pudieran intimidarnos ni silenciarnos. La gente comenzó a llegar, curiosa, esperando escuchar la historia que había estado oculta por tanto tiempo. Empecé a hablar, contando cada detalle, cada mentira, cada traición. Mostré los mensajes, las grabaciones, las fotos, y la grabación donde mi mamá hablaba con Javier sobre cómo destruirme. La reacción fue inmediata. Muchos quedaron en shock, otros comenzaron a aplaudir, y algunos incluso lloraron al ver la verdad desnuda. Pero lo más impactante fue la llegada de Javier, que apareció en medio de la multitud con una expresión que reflejaba derrota y rabia. Intentó defenderse, pero nadie le creyó. La justicia comenzó a actuar, y poco a poco, todo empezó a cambiar. Mi vida ya no sería la misma, pero ahora sabía que tenía el poder para seguir adelante, libre de mentiras y engaños. La venganza había terminado, pero la verdad, al fin, había triunfado. Oye, si llegaste hasta el final del video, me ayudarías mucho si te suscribieras. Eso me sirve mucho para crecer y empezar a monetizar. Gracias por ver el video completo.